Algunos hombres expulsan demonios, otros hacen pactos con ellos. Nadie ha escuchado las campanas de esa iglesia en más de 2 siglos. Pero si te detienes frente a lo que queda de la vieja parroquia de San Sebastián, en Oaxaca, y guardas un silencio absoluto, tal vez oigas algo. No el sonido metálico de las campanas, sino algo más bajo, más húmedo, atrapado entre los muros. Una respiración que no debería estar allí. Los vecinos dicen que comenzó cuando el padre se encerró solo, negándose a ver fieles, monaguillos o incluso al sacristán. Antes de eso era un hombre común, austero, disciplinado. Después empezó a caminar descalzo, ayunaba por semanas y hablaba solo con algo que nadie más veía. La misa se volvió un murmullo, el altar un campo de batalla, y su última confesión jamás fue escrita. Lo que enfrentó allí dentro, nadie lo supo con certeza. Solo se conoce su decisión: no expulsar al demonio, sino encerrarlo dentro de su propio cuerpo. Y si eso es cierto, si aún queda algo de él entre esas piedras, quizá el padre nunca salió de allí, ni la cosa que lo habitaba. El olor del pueblo era de tierra mojada y cera derretida. Oaxaca, en el año de 1759, parecía dormida bajo el peso de algo que nadie se atrevía a nombrar. No era solo el calor ni el silencio espeso entre las casas de piedra. Había algo en los ojos de la gente, una reverencia triste, como si todos ya hubieran enterrado algo que aún respiraba. Yo llegué allí por casualidad, guiado por una carta olvidada en un archivo de la arquidiócesis. Hablaba de un sacerdote, Bernardino de la Cruz, y del acontecimiento que lo alejó de la luz. Los documentos eran imprecisos, tachados, casi como si alguien hubiera querido borrarlos de la historia. Pero la firma seguía ahí, y el sello parecía sangrar. El nombre de Bernardino ya no aparecía en los registros eclesiásticos. Era como si hubiera sido arrancado no solo del papel, sino también de la memoria. Pero Oaxaca lo recordaba, y yo también. Porque mi abuelo me llevó a esa iglesia cuando era niño, y me dijo: aquí un hombre se escondió para salvar el mundo, o para condenarlo. En aquel tiempo, Oaxaca era una ciudad dividida entre el fervor religioso y el miedo a lo invisible. Los indígenas hablaban en voz baja sobre entidades antiguas que caminaban por las montañas. Los colonos trataban de borrar esos mitos con oraciones en latín y castigos corporales. Y en el centro de todo, la iglesia de San Sebastián. Sencilla, pero construida sobre ruinas prehispánicas. Y por encima de todo, el padre Bernardino. Decían que tenía ojos que atravesaban el alma. No era joven ni viejo. La edad no tocaba su cuerpo, solo el tiempo. El pueblo lo respetaba, algunos lo temían, pero todos lo obedecían. Llegaba antes del amanecer y salía cuando las velas ya no daban luz. Nunca lo vieron reír, ni dormir. Lo único que lo hacía romper su rigidez era la confesión. Pasaba horas escuchando pecados que nadie se atrevía a decir en voz alta, como si supiera que el verdadero mal nunca viene de afuera. La primera vez que vi su rostro fue en una pintura escondida detrás de un tapiz. Estaba en la vieja casa de los Ortega, una de las familias más antiguas del pueblo. La imagen era pequeña, ennegrecida por el humo y el tiempo, pero había algo en ella que incomodaba. La mirada no era la de un hombre, era la de alguien que había visto demasiado, que cargaba dentro de sí algo que nunca debió haber conocido. Doña Urraca, la heredera de la casa, me dijo que el retrato fue hecho el último año de vida del padre. Me advirtió que no lo tocara. Él todavía escucha cuando alguien lo nombra, dijo, dándose la vuelta con prisa, pero su nombre, Bernardino, ya estaba en mi boca. Y esa noche tuve el primer sueño. Soñé con las paredes de la iglesia, pero no estaban quietas, palpitaban, como si estuvieran hechas de carne. Caminaba entre los bancos torcidos, escuchando una oración antigua, dicha con voz ronca y susurrante, y al llegar al altar, vi a un hombre arrodillado, de espaldas, con los huesos marcados bajo la piel.
la sotana pegada al cuerpo por la humedad. Cuando giró el rostro desperté, empapado en sudor y con un rasguño en el brazo izquierdo que no estaba allí antes. Las uñas clavadas en la carne como si hubiera luchado con algo o con alguien mientras dormía. La mañana siguiente volví a la iglesia. Estaba cerrada con cadenas, pero alguien había entrado. Las huellas de barro llegaban hasta la puerta lateral y desaparecían allí, como si el visitante aún estuviera dentro. Volví al archivo y busqué cualquier cosa sobre el padre Bernardino. Encontré un cuaderno de notas escrito por un joven novicio llamado Lucas. Los registros eran confusos, pero una frase me detuvo. El padre no se confiesa desde hace 3 años. Dice que su alma ya no le pertenece. Eso quedó resonando en mi mente. La idea de un hombre de fe que se niega a confesarse es como un soldado que deja caer la espada en plena guerra. Pero Bernardino no era un hombre común. Empezó a estudiar libros antiguos, traídos de Salamanca, Praga e incluso de El Cairo. Algunos ni siquiera estaban escritos en latín. Las páginas olían a madera podrida. Los textos hablaban de posesiones, pero no como las conocemos. Había algo llamado entrega voluntaria, un sacrificio ritual donde el cuerpo se abre y encierra al enemigo. La primera mención al ritual está en un manuscrito que nadie debería haber conservado. Estaba oculto tras un panel falso en la sacristía, cubierto por una tela manchada de óxido y antiguo incienso. La caligrafía era apresurada, casi desesperada, y comenzaba con una frase que aún hoy me hiela la sangre. Si esta oración es pronunciada en voz alta, que Dios perdone al cuerpo que la diga. No tenía firma, pero los trazos eran idénticos a los del diario de Bernardino. Era una mezcla de latín, náhuatl y una lengua que no logré identificar. El texto no describía un exorcismo como lo conocemos. No había rezos para expulsar al demonio, sino instrucciones para dejarlo entrar. Era un contrato, una ofrenda. El sacerdote se ofrecía como recipiente, como un vaso sagrado, y renunciaba a su alma para contener a la entidad, como una jaula viva. La última página estaba rasgada, pero aún se leía: el tiempo es breve, si no lo encerramos, lo tomará todo, yo lo tomaré dentro de mí, y que nadie intente quitármelo. El ritual ocurrió en una noche sin luna, y no hay registros oficiales de él, solo susurros, leyendas, y los ojos vacíos de quienes juran haber estado cerca. El pueblo supo que algo había sucedido cuando las campanas repicaron a medianoche, solas, como si el viento tuviera manos. No había misa programada, ninguna boda, ninguna muerte, todavía. Cuando los primeros fieles llegaron, hallaron la iglesia cerrada desde dentro, pero por la rendija de la puerta se escapaba una luz temblorosa y un olor a azufre y mirra. 3 hombres intentaron forzar la entrada. 2 cayeron desmayados al tocar la madera. El tercero perdió el habla durante semanas. Pero lo más inquietante era el sonido. No era humano, tampoco animal. Era algo entre ambos. Un idioma rasgado, cosido desde dentro, que se retorcía como carne chamuscada. Adentro solo, el padre Bernardino encaraba el altar, y frente a él, encadenado con plata y barro negro, algo que reía y esperaba. Reconstruir lo que pasó esa madrugada fue como tratar de entender una pesadilla contada por voces distintas. Cada testigo recordaba algo diferente o contradictorio. Un acólito dijo que vio humo salir de los muros y tomar forma. Una anciana juró haber escuchado su nombre en latín, susurrado por una figura de ojos llameantes. Un sacristán aseguró que Bernardino ya no hablaba, sangraba palabras. Cuando las campanas callaron, el silencio fue total. Ni pájaros, ni perros, ni el crujir de las hojas. Y entonces, el ruido final, como huesos quebrándose, seguido de un solo grito, que no era de dolor ni de ira, era de alivio, un sonido de final y al mismo tiempo de principio, porque cuando abrieron la iglesia días después no había señal del demonio.
Solo el padre, de rodillas, delgado como una sombra, sonriendo como si hubiera vencido, pero sus ojos ya no eran los mismos. Los registros eclesiásticos de esa semana desaparecieron misteriosamente. En el lugar donde debían estar las actas y cartas, solo había un sobre sellado con cera negra. Dentro, un mensaje escrito con tinta oscura, casi como sangre seca. Nadie debe intentar repetir lo que se hizo. Su alma ya no le pertenece, y lo que habita su cuerpo duerme, pero respira. El sobre fue guardado en la sección prohibida de la diócesis, junto con objetos malditos y reliquias negadas por la Santa Sede. Nunca llegó al Vaticano, nunca salió de Oaxaca, y hay quienes dicen que todavía se mueve solo dentro del cajón, como si palpitara al ritmo de una oración olvidada. Lo más extraño, sin embargo, fue la reacción del pueblo. Nadie preguntó, nadie exigió respuestas, como si en el fondo todos supieran lo que se había hecho y estuvieran agradecidos. Pero bajo ese alivio se ocultaba un miedo sutil, porque si el demonio estaba encerrado en el cuerpo de un hombre, ¿qué pasaría cuando ese cuerpo muriera? El cuerpo del padre empezó a sufrir transformaciones visibles en las semanas siguientes. Su cabello cayó, las uñas se tornaron negras. Su piel, antes pálida, se volvió grisácea y agrietada, como la de una estatua antigua, pero seguía celebrando misas, ahora vacías, pronunciadas para nadie, o quizás para aquello que lo habitaba. Algunos decían que conversaba con voces en los muros, otros que pasaba horas mirando el altar en completo silencio, como esperando órdenes. Un niño del pueblo llegó a decir que vio al padre caminar sobre el río y que donde pisaba, el agua hervía. Pero nadie se atrevía a confrontarlo. Nadie osaba mirarlo a los ojos por mucho tiempo, porque había algo ahí que devolvía la mirada. Algo que sabía más de lo que un hombre puede saber. Y cuando se le preguntaba, solo respondía, «Está a salvo, pero solo mientras yo esté aquí». La iglesia misma comenzó a cambiar. Muros que antes eran lisos comenzaron a formar relieves extraños, casi como si algo desde dentro empujara hacia afuera. El crucifijo principal cayó 3 veces. La última se partió por la mitad sin motivo aparente. Las velas ya no se apagaban con el viento, sino con un chasquido seco, como dedos quebrándose. Un olor constante a hierro y humedad invadía el aire, y los cuervos rondaban el techo incluso a plena luz del día. La campana, antes silenciosa, sonaba sola al atardecer, marcando una hora que nadie reconocía. Un día, el padre cubrió todos los vitrales con pintura negra. Decía que los ojos de los santos lo observaban con juicio, y que ya bastaba con ser juzgado por quien vivía dentro de él. Por las noches, ecos profundos surgían de las paredes, como pasos, como gemidos, como oraciones dichas al revés. Algunos dicen que el ritual nunca terminó, que fue interrumpido por miedo o por error, y que el demonio no fue sellado, solo invitado. Otros creen que Bernardino logró lo imposible. Se convirtió en carcelero del mal, ofreciendo su carne como prisión. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza, y tal vez ni él. Porque una vez que algo entra en ti, ¿cómo saber si todavía eres tú el que piensa, el que habla, el que respira? El novicio Lucas escribió en su último informe: el padre llora por las noches, pero no por dolor. Es como si lamentara algo que él mismo eligió. Y esa frase se me quedó atorada en la garganta durante semanas. ¿Qué lleva a un hombre a hacer eso? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué supo para convertirse en guardián de una entidad infernal? A veces creo que fue compasión, otras que fue soberbia. Una noche, un grupo de franciscanos fue enviado por la arquidiócesis para intervenir. Llevarían a Bernardino por la fuerza a un monasterio lejano, pero no lograron ni cruzar los portones de la iglesia. Uno de ellos perdió la vista temporalmente, otro enloqueció en el camino de regreso. El tercero nunca más fue visto, y a la mañana siguiente Bernardino apareció en la plaza,
con la sotana empapada de un líquido espeso y oscuro. Nadie preguntó, nadie lo tocó. Y él volvió a la iglesia como un rey que regresa a su trono. Desde ese día nadie volvió a intentar sacarlo, ni la iglesia, ni el pueblo, ni el propio infierno. El miedo dejó de ser emoción y se volvió pacto, un acuerdo silencioso entre el pueblo y el Padre. Mientras él estuviera allí, la cosa quedaba contenida, aunque murmurara, aunque a veces gritara. Con el paso de los meses, Bernardino comenzó a desaparecer, primero de los rostros de las personas, que ya no lo reconocían en la calle, luego de los registros, que eran tachados o sustituidos, y finalmente de la materia. Algunos decían que solo se le podía ver en el reflejo, como una sombra atrapada en el espejo. Otros contaban que ya no hacía ruido al caminar. Y hubo quien juró que, durante la misa, el cáliz flotaba unos segundos antes de caer. La iglesia se volvió un sitio evitado, y él, un fantasma vivo, prisionero y carcelero al mismo tiempo. Y en el silencio de esas paredes, el ritual seguía, aún activo, aún latiendo, como si el infierno hubiera encontrado morada, no de piedra, sino de carne. La primera señal no fue vista, se sintió, un frío constante en el altar, incluso cuando el sol partía el techo de la iglesia y los vitrales quemaban los ojos con su luz teñida. El padre no temblaba, pero el aire a su alrededor parecía rehuirlo, como si la atmósfera misma evitara tocarlo. Los animales dejaron de entrar al templo, ni siquiera los ratones buscaban refugio allí. Las flores se marchitaban en minutos si se colocaban cerca del púlpito. El agua bendita se evaporaba, y en las madrugadas el sonido de cadenas arrastrándose por los muros resonaba hasta la sacristía. Pero lo más extraño era el comportamiento del propio padre. Bernardino comenzó a repetir nombres que no pertenecían a nadie del pueblo. Nombres antiguos, de siglos pasados, en lenguas que solo los monjes muertos conocerían. En lugar de predicar, recitaba fechas, como si estuviera atrapado en un tiempo que ya no era el nuestro. Y quienes se quedaban a escucharlo ya no podían dormir después. No tardaron en surgir los relatos. Una mujer dijo haber visto al padre de pie frente a su casa, a las 3 de la madrugada. No tocó. No habló, solo se quedó allí mirándola hasta que cantó el gallo. Un campesino contó que encontró huellas descalzas y quemadas en su maizal, y en medio de la siembra una cruz de espinas trenzadas con un cabello blanco enredado en el centro. Un niño regresó mudo de la confesión, nunca volvió a pronunciar palabra, y sus ojos parecían los del padre. Había un peso invisible sobre el pueblo, como si una tormenta eterna amenazara con caer. Y hasta el cielo, cuando se despejaba, seguía viéndose gris. Las campanas de la iglesia dejaron de sonar por voluntad propia, y los ángeles tallados en las columnas comenzaron a deteriorarse. Solo los ojos, todos los ojos, como si ya no quisieran ver. Regresé al pueblo con una grabadora oculta y me senté en la última fila durante una de esas misas vacías. El padre hablaba bajo, pero su voz vibraba como si saliera desde debajo de la tierra. Las palabras eran en latín mezclado con algo más profundo, más susurrado. Con los ojos cerrados, él gesticulaba lentamente como quien invoca o calma. Cuando las campanas se movieron solas, el sonido grabado se distorsionó. Repetí ese fragmento decenas de veces después y percibí que había algo detrás de la voz. Una segunda capa, un eco retardado pero consciente. Completaba frases que el padre no terminaba. Repetía palabras que no deberían ser pronunciadas. Y en un momento, durante una pausa entre sermones, escuché claramente: «Déjenme vivir aquí». Él me dejó entrar. La voz no era del padre, ni mía, ni de nadie que yo pudiera considerar humano. Los documentos antiguos llaman a esto posesión inversa, un fenómeno casi mítico donde el huésped no es invadido, se ofrece.
Y con el tiempo, la fusión se vuelve tan perfecta que ya no es posible separar al hombre de la entidad. Uno no habla sin el otro, no piensa sin el otro. El cuerpo puede parecer el mismo, pero por dentro hay un inquilino. Los textos describen cambios físicos, pero también algo más sutil, la fragmentación del yo. El padre comenzó a responder a nombres que no eran suyos. Escribía cartas a personas muertas. Se refería a hechos que aún no habían ocurrido. Una mujer, al besar su mano en busca de bendición, juró que su piel estaba tan fría como piedra de tumba. Dijo que, por un segundo, sus dedos parecían estar cosidos, como si él mismo estuviera siendo mantenido dentro de sí por una fuerza mayor. El pueblo comenzó a llenarse de silencios incómodos. Todos sabían, pero nadie hablaba. Los niños tenían prohibido acercarse a la iglesia. Las bodas empezaron a celebrarse en casas, en ceremonias discretas. Y los funerales simplemente dejaron de celebrarse con Bernardino. Decían que el padre ya no guiaba almas, las observaba, y que algunas al morir dudaban, como si no supieran a dónde ir. O peor, como si algo las llamara de vuelta, y siempre en la misma dirección, los muros de la vieja San Sebastián. A veces, en las noches más quietas, yo también miraba hacia allí, y veía figuras en el campanario, aunque nadie subiera, y oía campanas que ya no existían, y sentía, lo juro, el peso de unos ojos que aún me observan mientras escribo estas palabras. Hubo un tiempo en que Bernardino intentó comunicarse. Escribía mensajes breves, en papeles doblados en 4. Siempre dejaba uno sobre el altar. Logré tomar uno de ellos, sin que él me viera. En el papel solo había una frase: él sabe que lo escucho, pero a veces no sé si sigo siendo yo. Eso me atravesó, porque no era una advertencia, era un grito de auxilio. La duda era su condena. Imagina despertar en un cuerpo que es tuyo, pero con pensamientos que no son tuyos, con gestos que se sienten como recuerdos, con una voz dentro de la tuya que te llama por tu nombre, y luego ríe, no de ti, sino contigo. Y la risa no se detiene cuando dejas de respirar. El confesionario fue cerrado después de que una joven saliera de allí con la ropa empapada, pese a que no llovía. Estaba pálida, con el cabello enredado, y repetía sin cesar: él me mostró lo que ve. Fue llevada por sus tíos a un convento en Puebla. Nunca más habló. Un sacerdote visitante intentó reabrir el confesionario, pero encontró las puertas selladas desde dentro, como si carne hubiese crecido en las ranuras de la madera. A la semana siguiente, alguien escribió las palabras «Ven a ver también» en la puerta de la sacristía. No hubo testigos, pero todos sabían que nadie más, salvo él, tenía acceso. Bernardino ya no hablaba con el pueblo, solo con quienes escuchaban desde dentro, y cada uno que escuchaba parecía llevarse una parte de él consigo. Entonces comenzaron las desapariciones, pequeñas, discretas, un repartidor que nunca llegó a la parroquia, una lavandera que salió a buscar agua y no volvió. El nombre de Bernardino era susurrado en esos casos, pero sin acusación. Era como si en el fondo todos entendieran que él no hacía, permitía, que había algo en él o con él, que necesitaba alimentarse y que quizá el sacrificio era necesario. El pueblo, al fin y al cabo, seguía en paz. No había enfermedades. Las cosechas, aunque escasas, no fallaban, y nadie más soñaba con fuego. Era como si la presencia del demonio hubiera equilibrado algo antiguo, profundo, intocado, como si tenerlo allí fuera mejor que soltarlo. Y eso era lo más aterrador. La última vez que vi a Bernardino fue desde lejos. Estaba sentado en el altar, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia atrás, y por un instante vi sus labios moverse, pero la voz que salió venía de todos los rincones al mismo tiempo. Dijo mi nombre, con precisión, con lentitud, con ternura, y dentro de mí algo se estremeció, porque en ese instante no sentí miedo, sentí nostalgia, como si ya hubiera estado con él.
como si esa voz ya hubiera sido parte de la mía. Corrí, tiré todos los papeles, quemé las cintas, pero el recuerdo quedó, y el sonido aún vuelve, a veces cuando todo está en silencio, cuando el reloj se detiene, cuando la vela se apaga, y entonces escucho: no digas nada, ya estamos aquí. El día que el padre dejó de hablar fue el comienzo del fin. No hubo anuncio, ninguna señal divina, solo silencio, un silencio espeso que parecía brotar de él y expandirse hacia afuera, cubriéndolo todo con una niebla invisible. Aunque no dijera palabra, continuaba celebrando, con gestos lentos, precisos, casi mecánicos, pero la voz nunca volvió. Algunos decían que el demonio finalmente lo había tomado por completo. Otros, que Bernardino había elegido callar para no dejarlo escapar por la boca. Lo cierto es que, después de eso, el tiempo en el pueblo empezó a distorsionarse. Los relojes se adelantaban por sí solos. Las sombras proyectadas por los postes se alargaban en direcciones imposibles. La iglesia, antes evitada, ahora parecía vigilar. Un niño dijo que al pasar por allí vio al padre flotando sobre el altar, con los brazos abiertos y la cabeza hacia atrás, y la campana, que llevaba meses en silencio, volvió a sonar 7 veces, en horarios impredecibles, siempre 7, nunca más, nunca menos. Empezó a circular el rumor de que Bernardino estaba muriendo, pero no como mueren los hombres, que su cuerpo resistía, pero su alma se partía en pedazos. Un viejo sacristán me contó, entre lágrimas, que vio al padre intentando arrancarse la piel del rostro frente a un espejo, no con dolor, sino con curiosidad, como quien busca algo debajo de una máscara. Otro vecino dijo que, cierta noche, sintió la presencia de Bernardino en su habitación, aunque estaba cerrada con llave. Aseguró que vio su reflejo en el espejo detrás de sí, pero al girarse no había nadie. Los animales comenzaron a aullar a las 3 de la madrugada, siempre a la misma hora, y en la plaza central, el suelo se agrietó en forma de círculo, justo frente a la escalinata de la iglesia. La grieta parecía un ojo y a su alrededor marcas como garras o manos pequeñas intentando salir. En la tercera semana de absoluto silencio, los vitrales comenzaron a estallar por sí solos, uno cada madrugada. Los fragmentos eran encontrados dispuestos en símbolos que nadie reconocía, ni siquiera los estudiosos traídos de la capital. El obispo de Oaxaca ordenó el cierre definitivo de la parroquia, pero cuando llegaron los trabajadores para sellarla, encontraron las puertas abiertas y la iglesia completamente vacía. No había bancos, ni velas, ni altar, solo el padre, sentado en el centro de la nave, desnudo, cubierto por una delgada capa de polvo. Respiraba, pero no parpadeaba. Estaba allí y al mismo tiempo parecía no estar. Uno de ellos intentó tocarlo, gritó antes de rozarlo, dijo que sintió toda su infancia pasar ante sus ojos y algo más, un campo oscuro, sin fin, lleno de voces de niños sin rostro. Huyeron. Nadie más intentó cerrar la iglesia. Quedó abierta, abierta como una herida. En los días siguientes, Bernardino fue visto deambular por las calles de noche, siempre descalzo, con los ojos fijos en algún punto del cielo. Nadie sabía a dónde iba ni cuándo regresaba, pero cada mañana volvía al mismo sitio, sentado, inmóvil, con los ojos abiertos. El pueblo entró en negación. Los sacerdotes se marcharon, las campanas fueron desmontadas, las procesiones cesaron, y poco a poco el propio nombre de Bernardino dejó de pronunciarse, como si la gente temiera despertar algo con solo nombrarlo. Pero la iglesia llamaba cada noche, más cerca. Las sombras de sus arcos parecían crecer, cubrir las calles vecinas, tocar los tejados. Yo mismo, una noche sin sueño, sentí que se movía. No los ladrillos, la presencia, como si respirara, como si lo que estaba dentro estuviera creciendo, hinchándose, buscando espacio. La noticia de la muerte del padre llegó como si ya fuera conocida.
Alguien dijo haber visto el cuerpo tendido sobre el altar. Otro aseguró que fue llevado por manos invisibles. Pero el único registro, aún guardado en los archivos parroquiales, dice: al amanecer, el cuerpo ya no estaba. Ninguna señal de lucha, ninguna mancha, solo un círculo limpio de polvo, perfectamente trazado donde solía sentarse. No hubo entierro, ni misa, ni acta de defunción. El pueblo guardó silencio una semana entera. La campana de la Catedral Mayor llegó a repicar sola, aunque nadie estaba en la torre. Y, por primera vez, llovió durante 7 días seguidos. El agua corría por las gárgolas como si lloraran, y los cuervos que se habían ido regresaron. Lo más extraño, sin embargo, vino después. Al 8º día, un niño desaparecido hacía años fue hallado dormido dentro de la iglesia. Estaba intacto, sin haber envejecido, sin hambre, sin frío. Al preguntarle, solo respondió. El padre dijo que ya podía salir. No reconocía a sus padres, no sabía su nombre, pero repetía, con una serenidad imposible: Él me cuidó, Él cuida a todos los que necesitan. El caso nunca fue investigado oficialmente. El niño fue llevado por monjas a un orfanato. Creció en silencio. Hasta donde sé, nunca volvió a hablar. Pero a veces me pregunto si otros también regresaron. Si la iglesia guarda más que recuerdos, más que maldiciones, tal vez guarda a los ausentes, a los que fueron llevados o a los que se ofrecieron para no volver jamás. La ruina de la iglesia ocurrió de repente, sin terremoto, sin tormenta. Simplemente colapsó, como si el propio tiempo hubiera renunciado a sostenerla. Las piedras cayeron hacia adentro, pero no se encontró ningún cuerpo, ni huesos, ni objetos, solo un espacio vacío y oscuro donde solía estar el altar. Dicen que al excavar hallaron escaleras que descendían en espiral hasta una cámara subterránea que no figuraba en ningún plano. Pero nadie llegó lejos. Uno de los hombres que intentó bajar regresó en estado catatónico. Los otros juraron haber escuchado cantos provenientes de abajo, no en latín, sino en algo más antiguo, algo que hacía doler los dientes. La entrada fue sellada y pronto cubierta por escombros, pero el hueco nunca se cerró del todo. Aún respira, aún murmura cuando desaparece la luna. Años después, visité el lugar. Ya no quedaba más que piedras caídas, raíces devorando columnas y un olor dulce que no combinaba con el paisaje, como si algo aún ardiera allí, invisible, sutil. Sentí el suelo vibrar bajo mis pies y juro que por un segundo oí a alguien pronunciar mi nombre, no con ira, con nostalgia, una nostalgia antigua, de antes de haber nacido. Y en ese instante entendí que quizá Bernardino no murió. Tal vez lo que llamamos muerte sea solo la última transformación, el último sello, y que, al desaparecer, él se convirtió en lo que quería contener. No el prisionero, sino la prisión eterna, un templo de carne, una iglesia viva, aún en pie, dentro de quien escucha. Lo que queda de la iglesia no son ruinas, son vestigios de una presencia que se niega a desaparecer. Cuando fui allí por última vez, solo quedaba un arco en pie, cubierto de raíces secas y musgo espeso. Pero al cruzarlo, el aire cambió, el viento se detuvo, y aunque el sol de Oaxaca me quemaba la nuca, sentí frío, un frío distinto, un frío que viene desde dentro. El suelo, donde alguna vez estuvo el altar, estaba cubierto de hojas secas, pero ninguna se movía, como si el tiempo se hubiera detenido solo allí. La piedra central aún guardaba marcas de cera y sangre antigua. Toqué con los dedos, no estaba húmeda, latía, como si hubiera algo allá abajo, respirando con calma, esperando. Y cuando cerré los ojos, lo escuché, no voces, pasos, lentos, arrastrados, viniendo desde dentro de la tierra, o tal vez desde dentro de mí. En los archivos de la diócesis existe una sección sellada llamada Silencio Rojo. Es donde se guardan los documentos sobre casos que no pueden explicarse ni discutirse, solo olvidarse. Conseguí acceso gracias a un ex sacerdote que hoy vive aislado en la sierra.
Entre carpetas amarillentas y fotos de siglos pasados, encontré un expediente con el nombre Bernardino de la Cruz, tachado con tinta oscura. Dentro, además de las últimas notas del novicio Lucas, había imágenes de rituales borrados, de la liturgia y una carta nunca enviada al Vaticano. La carta decía: el Padre mantiene a la criatura en vigilia, pero teme que su muerte no sea el final, sino la puerta. Pide que nadie lo remueva, que nadie intente reemplazarlo, porque la jaula está viva y lo que está contenido ha aprendido a esperar. No dormí después de leer eso, porque por primera vez entendí que el verdadero exorcismo quizá no fue una expulsión, sino una entrega. Hay personas que todavía evitan pasar cerca de la antigua San Sebastián. Otras, más curiosas, juran oír sonidos provenientes de las piedras rotas, oraciones roncas, golpes secos, una campana lejana que solo suena de noche. Un grupo de jóvenes intentó grabar sonidos en el lugar. Uno desapareció. Los otros dos fueron encontrados en estado de shock, caminando de rodillas por la plaza como si rezaran al revés. Cuando logré hablar con uno de ellos, meses después, solo me dijo una frase antes de guardar silencio para siempre. Él nos vio antes de que llegáramos. Hay vecinos que afirman que el Padre aún aparece en el reflejo de los vitrales rotos. No ha envejecido. No sonríe, solo observa y mueve los labios, como si siguiera recitando aquello que no se puede olvidar. Un poema oscuro, un pacto sin fin. La biblioteca municipal conserva una única obra que menciona directamente a Bernardino. Es un libro raro, sin autor, escrito en náhuatl y español antiguo titulado Los ojos de la carne. La última página muestra un dibujo, la planta de la iglesia, con una espiral en el centro, como si ella misma fuera el sello. Debajo, una frase: el templo no se construyó sobre el mal, el templo es el mal. Lo más inquietante es que al hojear el libro, noté algo extraño. Cada vez que lo abría, los capítulos parecían cambiar de orden, como si reaccionaran al lector. Y al final, entre las páginas, encontré un pétalo de flor seca. Era negro y olía a sangre. Lo guardé entre dos vidrios, pero se oscureció aún más en las semanas siguientes, y una mañana, sin explicación, desapareció, como si hubiera regresado al lugar del que vino. El orfanato donde fue llevado el niño hallado en la iglesia cerró pocos años después. Los documentos alegan falta de recursos, pero las monjas cuentan otra historia. Dicen que el niño nunca dormía, que pasaba las noches sentado, murmurando frases en idiomas inexistentes, que los otros huérfanos empezaron a imitarlo y poco a poco a cambiar. Se cubrieron todos los espejos, se quemaron las imágenes de santos, y un día el niño desapareció de su habitación, dejando solo una vela encendida y una cruz hecha con trozos de su cama. Cuando se les pregunta, las monjas lloran. Pero una de ellas me dijo algo que aún resuena en mí. El niño no era malo, pero dentro de él había alguien que ya no quiso salir. Esa frase no se me va, porque no se trata solo de un niño. Quizá todos somos recipientes esperando una presencia, y algunos ya están llenos. En las noches más cálidas del verano, algunas personas aseguran ver una luz débil que emana de las ruinas. No es fuego, no es eléctrica, es algo entre ambos. Cuando alguien intenta acercarse, la luz desaparece, pero queda un olor a mirra y hierro, como en las antiguas misas. Y hay quienes dicen que si tocas el suelo en ese punto, sentirás una leve vibración, como el ronroneo de un animal grande dormido. Hay turistas que se llevan piedras del lugar como recuerdo. Casi todos las devuelven. Algunos por correo, otros en silencio, dejándolas en la puerta de la nueva iglesia, construida unas cuadras más allá, porque dicen que al dormir escuchan el nombre de un sacerdote susurrado muy cerca del oído. Y el nombre no se pronuncia como una oración, se pronuncia como un llamado. Hoy, el nombre de Bernardino casi no aparece en los registros de la iglesia, pero en los pasillos del seminario,
Su retrato aún cuelga, aunque los más jóvenes no sepan quién es. El cuadro no tiene placa ni fecha, solo una pintura antigua de ojos negros y sotana que parece pesar más que el cuerpo. Cuando le pregunté a uno de los profesores, desvió la mirada y dijo: ese hombre carga una historia que no pertenece a esta época. Lo más aterrador fue notar que el marco del retrato siempre está ligeramente fuera de lugar, como si se moviera por la noche. Y en las noches de tormenta dicen que la pintura llora, pero nunca hay gotas en el suelo, como si sangrara, o recordara, o simplemente esperara. Aún se siguen estudiando documentos, grabaciones sin origen, manuscritos encontrados en criptas olvidadas. Todos mencionan variaciones del mismo nombre, a veces Bernardino, otras Bernardín, y otras solo un símbolo, un círculo con una hendidura en el centro. La mayoría de esos archivos llegaron a manos de estudiosos independientes. Algunos enloquecieron, otros desaparecieron, pero todos dejaron registros de sueños similares, con iglesias de carne, campanas que suenan dentro del pecho y oraciones que no pueden pronunciarse en voz alta. Sueños que siempre terminan igual, con una vela que se apaga aunque no haya viento, y una frase que regresa, siempre susurrada en la oscuridad: ya estoy en ti. Quizá Bernardino nunca fue un hombre, o quizá fue el último en serlo por completo. Un cuerpo que ofreció abrigo, un alma que aceptó arder para contener lo que ningún otro se atrevió a enfrentar. Hoy pienso en él como se piensa en los santos, no con devoción, con distancia, con temor, con la sensación de que su existencia es un espejo de lo que no queremos ver en nosotros mismos, porque el verdadero mal no viene de fuera, viene cuando decidimos darle abrigo, alimentarlo, llamarlo por su nombre y tal vez amarlo. Tal vez la mayor herejía sea esa, el afecto por el abismo. Y al recordar al Padre, solo, arrodillado ante el altar, aún escucho la frase que selló todo: no digas nada, ya estamos aquí. Si esta historia te puso la piel de gallina, cuéntame desde dónde la estás viendo. Deja tu like para apoyar el canal y compártela con alguien que amaría conocer este misterio escondido entre las piedras del pasado.